Muy buenas tardes, ¿cómo están alumnos del noveno grado? Les saluda la profe Romina. Volvemos con todo. El día de hoy entonces iniciaremos un nuevo contenido en la disciplina de Historia y Geografía. Vamos a mirar un poco para ello la lección número 14 que se encuentra en la página 36. Entonces hoy trabajaremos con las páginas 36, 37, 38 y 39. Nuestra lección de hoy, Guerra Civil del 47. Vamos a mirar un poco qué pasó en el 47. El aspecto partidario, qué hicieron los liberales, los comunistas, los franquistas, los colorados demócratas y guiones. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas y sociales de ese conflicto? Estaremos viendo también el aspecto educacional, cultural, como la letra, el teatro, la música, lengua, periodismo y otros. Y también hablaremos de la Constitución de 1940. Bueno, primeramente vamos a fijarnos un poco en esta imagen. ¿A qué nos lleva, verdad? ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que hay personas armadas, ¿verdad? Y vamos a decir, a esto se le llamaba trinchera, ¿verdad? Estas personas están aquí escondidas, ¿para qué? Para atacar al enemigo. Bueno, antes que nada vamos a mirar un poco que durante la Segunda Guerra Mundial hubo, vamos a decirle, fuertes ideas, como por ejemplo el nacionalismo. En el nacionalismo, por ejemplo, entre los alemanes surgieron grupos nacionalistas. ¿Qué pasó con esta ideología? Ganó terreno en la política paraguaya a partir del año 1940. ¿Quiénes fueron sus representantes? Natalicio González e Higinio Morínigo. Por otro lado está el comunismo y el fascismo. El Partido Comunista se fundó en nuestro país, en el Paraguay, en el año 1928. Y en 1936 surgió el Partido Febrerista. ¿Quién era el referente? Rafael Franco, cuyo gobierno poseía características fascistas y también socialistas. Pero este gobierno se disolvió y el Parlamento derogó la Constitución de 1870. ¿Y qué pasó con estos partidos políticos? Quedaron al margen de la vida política y los militares entonces asumieron las riendas de la vida nacional del país. ¿Qué es lo que es la Revolución de 1947? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, como podíamos recordar en la clase anterior, habíamos dicho que había mucha tensión entre los colorados y los febreristas. El principal acá representante, vamos a decir, el principal autor, que es el general Higinio Morínigo, aprovechó para dar el 17 de enero de 1947 un golpe de Estado y desalojar a los febreristas del gobierno. Bueno, como nosotros habíamos dicho en la anterior clase y también ahora, era una guerra contra los partidos políticos porque todos querían asumir el poder, ¿verdad? Entonces, entre esas tensiones que hubo entre los partidos políticos, ¿qué hizo el general Higinio Morínigo? Aprovechó y dio un golpe de Estado en el año 1947 y desalojó a todos los febreristas. Se reiniciaron las persecuciones contra el Partido Liberal otra vez. Hubo de nuevo crisis, ¿verdad? El grupo franquista asaltó el departamento de la policía en Asunción. Se produjeron, vamos a decir, varios enfrentamientos. Luego ya se unieron a los sublevados las tropas del Chaco del Partido Liberal y así manifestó su empatía por los rebeldes y el Partido Comunista comenzó a activar en los obrajes de Quebracho de Concepción. Concepción entonces era, vamos a decir, el sitio donde ellos también realizaban, era un sitio estratégico, vamos a decirle, ¿verdad? Las fuerzas opositorias al gobierno iniciaron un movimiento de insurrección que se prolongó del 26 al 29 de abril en Asunción. ¿Cuál era el objetivo de este? Tomar el control político. Todos querían ese era vamos a decir, el principal objetivo, el control político. Bueno, podemos fijarnos también
en nuestro material, donde dice el título Guerra del 47. Primero dice Guerra Civil. Vamos a mirar un poco en el aspecto partidario, liberal, comunista, franquista, colorados demócratas y guiones. Todas estas personas que querían estar al mando del gobierno. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales del conflicto? Bueno, luego de la primavera democrática, que ya habíamos hablado en la clase anterior, cuando el gobierno de Morínigo reconoció la libertad de prensa, de reunión y de propaganda y aceptó la colaboración de los partidos políticos Colorado y la Concentración Febrerista para formar parte de su gobierno, se abrieron nuevos horizontes. En un principio, el general Higinio Morínigo se negaba totalmente a que las personas puedan expresarse. Él no quería que la prensa dé informaciones, no se podía realizar ninguna reunión, él no aceptaba, vamos a decir, ninguna ayuda de los partidos políticos, pero él tuvo, vamos a decir, un cambio de pensamiento y con ese cambio se abrieron nuevos horizontes. ¿Qué pasó gracias a eso? Regresaron al país numerosos liberales que fueron exiliados. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo, entonces se les mandaba a otro lugar, ¿verdad? Para que no hablen, para que no se enfrenten. Pero con este cambio entonces volvieron todo otra vez. Bueno, el ambiente que se vivía en ese entonces, en ese territorio, era de manifestaciones contra el gobierno. Todos se manifestaban contra el gobierno. Se aumentaron las tensiones entre los colorados y febreristas e iniciar las persecuciones contra los liberales, como ya habíamos dicho en un principio, ¿verdad? Era una batalla campante entre estos partidos. ¿Por qué? Porque cada uno nomás quería tener también el poder. Y acá podemos fijarnos un poco que Concepción se convirtió en la capital de las sublevaciones, dice, ¿verdad? Concepción era, vamos a decir, el lugar principal. El general Higinio Morínigo trató de replegar a los rebeldes y descubrió otro complot en la escuela militar que fue controlado rápidamente. Era, vamos a decirle también, todos traicionaban a todos por causa de que cada uno nomás quería tener el poder, ¿verdad? Y otra vez pillaban, por ejemplo, que querían hacer esos complots y ya se pillaba y ya se cortaba de raíz, ¿verdad? Bueno, en el aspecto educacional, cultural, teatro, música, letra, periodismo y otros, miremos un poco qué pasó después. Primeramente dice que durante la Guerra del Chaco se destacaron varios narradores y novelistas en el Paraguay, ¿verdad? Vamos a decirle que son escritores renombrados, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Sus obras apuntaban al factor psicológico de los problemas y conflictos de los personajes de la época. Vamos a decir que ellos se inspiraban en eso, se inspiraban en lo que pasaba en el país para que puedan escribir y narrar, vamos a decir, sus escritos. Podemos mirar también que muchos de ellos conformarían la llamada generación del 40, que se reunía en un cenáculo denominado Araití. Así era llamado, que significa el nido de la alegría o rincón alegre. Y que darían al país una de las más brillantes épocas de la producción literaria. Podemos fijarnos también, ¿verdad?, que muchos escritores fundaron, ¿verdad?, se promovió el teatro, ¿verdad?, y muchas cosas más. Bueno, pasemos un poco aquí a donde dice que la mujer también escribió años después sobre la guerra, como el caso, por ejemplo, de Elsa. Anteriormente, como nosotros sabemos, la mujer era, vamos a decir, poco escuchada, ¿verdad? Pero luego de la guerra ya las mujeres tenían protagonismos, ¿verdad? También ya surgió ya la jefa de redacción del periódico, que era El Feminista en los años 50, ¿verdad?, donde narraban sus poemas y todo. Ya tuvo también protagonismo la mujer. Pasamos un poco al periodismo. En cuanto al periodismo, por ejemplo, ha existido el llamado periodismo de trinchera durante la Guerra del Chaco, caracterizados por sus rasgos de humor y otros por su seriedad. Entonces ese era la principal, vamos a decir, el principal periódico en ese entonces. Hubo otros periódicos más adelante, en donde ellos también realizaban, redactaban y iban, vamos a decir, rememorando y redactando todo lo que pasó en la guerra. Luego vamos a la plástica, donde
Regresaron también los escultores, como en este caso, por ejemplo, Vicente regresó de Italia, ¿verdad? Se realizó también numerosas esculturas y varias cosas más, ¿verdad? En cuanto a la plástica. Y en cuanto a la música, fue una época de auge de la guarania. Entonces, vamos a decir que la guarania estaba de moda en ese entonces, donde surgieron numerosos conjuntos musicales. Afamados músicos recorrían las trincheras para alentar a los combatientes. Las trincheras, recordemos que son esa imagen donde en principio les mostré aquí, muestra aquí donde los soldados estaban, ¿verdad?, en las trincheras esperando al enemigo. Entonces la trinchera fue uno de los principales, vamos a decir, vamos a llamarlo, que se inspiraban en ello, ¿verdad? Bueno, también dice que José Asunción Flores, quien se alistó en el ejército para combatir a cargo de una ametralladora pasada en Boquerón, hasta que el pedido Manuel Ortiz Guerrero lo retrajeron de la batalla. Este fue vamos a decir, director de la banda de músicos. Todo esto, por ejemplo, José Asunción Flores, por ejemplo, fue el fundador de la guarania, ¿verdad? Entonces, todos estos músicos también realizaron su aporte en cuanto a lo cultural. Bueno, pasamos también aquí a la Constitución de 1940. ¿Qué es lo que pasó en la Constitución de 1940? Luego de la Guerra del Chaco, las diferencias entre los partidos Colorado y Liberal eran más fuertes e indiscutidas. En ningún momento ninguno bajó la guardia, cada vez era más, vamos a decir, cada vez eran más fuertes. ¿Qué se propuso? Una comisión liderada por Cecilio Báez para que se redacte un anteproyecto de constitución sancionado el 10 de julio y fue aprobado por un plebiscito. Bueno, ¿qué es lo que decía esta constitución? ¿Qué estaba escrito? Se establecía el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El ejecutivo estaba compuesto por un ciudadano originario de 40 años de edad y de religión católica. El periodo presidencial era de 5 años y de elección directa. Entonces, era como un presidente en ese entonces, ¿verdad? Como sabemos bien, el poder ejecutivo está liderado por el presidente. Luego el poder legislativo, que está compuesto por la Cámara de Representantes con miembros de elección directa por el pueblo. Como sabemos, el poder legislativo ahora, ¿verdad?, en nuestra actualidad está representado por la Cámara de Senadores y Diputados. Bueno, que en ese entonces también ellos tenían sus representantes. Y por último, el Poder Judicial, que era ejecutado por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Cuentas y los juzgados. Entonces, con esto lo que se pretendía era que esta nueva constitución definía ampliamente todas las funciones de cada uno, ¿verdad? Que cada uno tenga sus funciones para que se puedan organizar y para que puedan llevar de una manera más eficaz el gobierno, ¿verdad? También las Fuerzas Armadas establecían como custodio del orden y de la soberanía, de la integridad territorial y en honor del país. Además, como la defensora de la Constitución Nacional. Bueno, podemos mirar un poco en nuestro ejercitario, donde dice en el número 1, elaboro un resumen de la Guerra Civil del 47. Vamos a mirar un poco y vamos a recordar todo lo que habíamos dicho en un principio, ¿verdad? ¿Cuál es lo que eran, vamos a decir, esos aspectos más resaltantes, ¿verdad? Como por ejemplo habíamos hablado que muchas personas se manifestaron contra el gobierno exigiendo sus derechos, partidos políticos que eran, vamos a decir, enfrentados unos con otros, ¿verdad? Vamos a hacer así un redondeo de todo lo que nosotros fuimos entendiendo y así vamos a escribir, ¿verdad? Bueno, luego dice en el número 2, completo los espacios en blanco con las frases de cada recuadro, teniendo en cuenta los hechos posteriores de la Guerra Civil. Bueno, allí en esos cuadros tenemos, por ejemplo, donde dice Guerra Civil del 47, General Morínigo, guiones rojos y golpe de Estado. Entonces vamos a escribir nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Después de y vamos a ver cuál de estos cuadros va por él, ¿verdad?
como por ejemplo en este caso el que va a ir es de la Guerra Civil de 1947. Y así vamos a ir completando. Luego dice, respondo las preguntas. ¿A quiénes se les llamó guiones rojos? ¿A quiénes lo que se les llamó guiones rojos? ¿A quiénes estos apoyaban? Por eso fueron llamados así. Después dice, ¿por qué Concepción era considerada capital de la revolución? También nos habíamos dicho en el texto, ¿verdad?, que Concepción era el centro, ¿verdad?, de las sublevaciones. ¿Y cuáles son las disposiciones emanadas de la Constitución de 1940, ¿verdad?, que fueron, establecieron tres, vamos a decir, tres poderes? Y por último, ¿en qué lugar se enfrentaron los grupos beligerantes? ¿Dónde fue? Y luego, para concluir, nos dice completo el aspecto educacional y cultural. Un poquitito de cada uno vamos a hablar. Por ejemplo, lo más resaltante del periodismo, lo más resaltante de lo que podemos hablar de letra, de música y de teatro. Y eso es todo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los indicadores y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, voy a estar en línea. Entonces terminan todo y al final ponen su nombre y apellido para que pueda ser controlado. Entonces que tengan muy buena tarde.